Entre sus vecinos su mayor enemigo era el ducado de Lituania, que había logrado constituirse en estado organizado hacia mediados del siglo XIV. Los belicosos lituanos aprovecharon la circunstancia de las invasiones tártaras para dilatar considerablemente las fronteras de su reino, a expensas de los rusos y los polacos. Al noroeste habían llegado hasta el Báltico y la posesión de Danzig les proporcionó un porte importante. Lituania adquirió todavía mayor poderío gracias a la unión personal del ducado con el reino de Polonia realizada en 1386. Lituania y Prusia, fronteras de Poniente. Lituania ha desempeñado en la historia rusa idéntico papel al de Borgoña con relación a la historia de Francia, en tiempos de Felipe el Bueno y Carlos el Temerario. El ducado de Borgoña amenazó entonces constantemente al reino de Francia, y de igual modo la existencia del imperio ruso fue puesta a menudo en peligro a causa de Lituania, desde que este país se unió a los polacos, pero durante el reinado de Iván III la situación cambió por completo, y gracias a una serie de guerras sangrientas que desencadenaron los rusos, pudieron estos ensanchar sus territorios hacia el oeste, a expensas del reino polaco-lituano, convirtiéndose por último el Dnieper en frontera occidental de Rusia. Iván declaró también la guerra a los caballeros teutónicos, orden de caballería fundada por los alemanes en Tierra Santa a finales del siglo XII, y que, al ser expulsada de Palestina por los musulmanes, adquirió, tal como los templarios y los caballeros hospitalarios de San Juan, ricas y extensas posesiones en otros países. En 1231 los caballeros teutónicos se habían establecido en Thorn, en el Bajo Vístula, y después de entablar incesantes combates contra los infieles de la región de Prusia, extendieron sus fronteras hasta el litoral sudeste del Báltico. La orden instaló su sede principal en la fortaleza de Marienburg, en una colina junto a dicho mar, soberbio castillo rodeado de marismas que era considerado inexpugnable. En 1237 la orden teutónica se hizo aún más poderosa, uniéndose a la orden de los llamados caballeros, portaespadas, que dominaban prácticamente todos los territorios ribereños del Báltico. Los caballeros portaespadas adoptaron, a raíz de fusionarse con los caballeros teutónicos en Prusia, el nombre de Orden Teutónica de Livonia. Las comunidades mixtas de ambas instituciones religioso-militares gobernaron un extenso país que llegó a ser muy poderoso y próspero gracias al desarrollo de un comercio muy lucrativo. La orden teutónica y la de los portaespadas marcaron en la historia huellas mucho más profundas de cuanto sus efectivos militares permitían suponer. De los portaespadas descenderían las familias de la alta nobleza báltica de Rusia, y de los caballeros teutónicos prusianos surgiría el espíritu militarista que caracterizó este pueblo. No satisfecho con luchar contra los caballeros teutónicos, Iván III supo explotar con suma habilidad las disensiones internas de su rival, la República de Novgorod, donde el pueblo se oponía a una rica aristocracia de mercaderes. Iván sometió la ciudad en 1478 y más de 300 carretas cargadas de oro, plata, piedras preciosas y valiosos tesoros partieron de Novgorod en dirección a Moscú. No obstante, los ansiáticos residentes en Novgorod, que constituían como un estado dentro de otro, continuaban siendo una espina clavada en el alma de Iván, hasta que, al final, en 1494 mandó arrestar a todos los mercaderes alemanes de la ciudad, cerrar sus tiendas y transportar asimismo sus ricas mercancías a Moscú. En lo sucesivo, Iván se esforzó todo lo posible en trasplantar a Moscú la intensa vida comercial que acababa de hacer desaparecer en Novgorod. En consecuencia, el gran príncipe moscovita invitó a los mercaderes extranjeros a que se establecieran en su capital y que desarrollaran en ella su tráfico. Los cosacos, la Guardia del Sur. Iván no tuvo necesidad de desafiar a la Horda de Oro a un combate decisivo, ya que el estado tártaro se iba debilitando cada vez más, hasta que desapareció en el año 1500. Con todo el desplome político y militar de la Horda de Oro, no llegó a hacer desaparecer a los tártaros del suelo ruso. Su imperio se dividió en tres reinos: el de Kazán en el Volga medio, el de Astracán al norte del Caspio y el de Crimea al norte del Mar Negro. El Kanato de Crimea sucumbió bajo la dominación otomana, poco después de la conquista de Constantinopla por los turcos. Para defender el ducado de Moscovia contra las rapiñas de los tártaros se creó en Rusia un cuerpo de guardias fronterizos integrado por cosacos, que disfrutaron de cierta autonomía de base democrática y podían elegir por sí mismos sus jefes, los atamanes o etmans, vocablo derivado del alemán Hauptmann. Tanto los turcos como los tártaros no cesaban de presentar sus protestas a la corte de Rusia con respecto a las incursiones de los cosacos en las costas del Mar Negro, pero tales quejas recibían siempre idéntica respuesta:
El zar nada podía hacer para evitarlas, ya que aquellos salteadores y otros malhechores de las regiones fronterizas no se hallaban sometidos a ningún señor. A veces el zar hacía recaer la responsabilidad de aquellos actos de pillaje sobre los cosacos polacos. Pese a su obstinación en negar toda responsabilidad en tales latrocinios, la corte rusa no cesaba de abastecer de víveres, municiones y material de guerra a los cosacos, ya que esta vanguardia voluntaria podía serle útil en cualquier momento, aunque oficialmente los diplomáticos rusos siguieran perjurando que, por lo que a ello se refería, el sultán podía aniquilar hasta el último cosaco, puesto que el zar no daría un solo paso para acudir en su ayuda. Reinado de Felipe II. Los comienzos de un reinado. En el momento de la abdicación imperial. En abril de 1555 había muerto la reina de Castilla, Juana de la Loca, madre de Carlos V y abuela de Felipe II. Pocos meses después, el emperador convocaba a su hijo y a los grandes dignatarios de su imperio para su abdicación solemne, cuando en Bruselas, octubre de 1555, abdicaba el emperador Carlos V en su hijo Felipe, cediéndole los dominios patrimoniales de los Países Bajos. El contraste que ambos ofrecían era considerable. El padre, aunque gotoso y de aspecto fatigado, revelaba un carácter abierto y expansivo, propio de un gran gozador de la vida. Se le oponía un joven de aire triste, reconcentrado y egocéntrico, que debió causar asombro a los circunstantes durante la ceremonia. El emperador, que fue siempre hombre de acción y sujeto a gente, aparecía como la contrapartida del joven sucesor, hombre tranquilo, paciente y sedentario. No obstante, tras la vista acerada de Felipe había una cosa segura: era un hombre capaz de empuñar el timón del gobierno con su tenacidad y su enorme capacidad de trabajo, garantizando que en ningún momento se apartaría del objetivo fundamental de una política que los avatares históricos del reinado anterior parecían señalar de antemano. Antes de su abdicación, el emperador había visto desaparecer de la escena histórica a los grandes personajes de su época: Francisco I, Enrique VIII, Lutero, Erasmo. Una nueva generación, menos caballeresca y más positivista, se abría paso en el campo de la política mundial. Por su parte, Felipe II se enfrentaba con una servidumbre de grandeza, aun cuando no heredara el imperio alemán, y con una serie de problemas pendientes en la política internacional: Francia, Inglaterra, Italia, Flandes y los turcos, en todos los cuales hubo de intervenir. Además, Carlos V se había preocupado escasamente de sus dominios americanos, y quedando para su hijo la misión de atender a ellos con aquel interés y minuciosidad que siempre habían de caracterizarlo. Por añadidura venían los problemas religiosos, cifrados ya en la defensa de la ortodoxia católica, como una especie de legado espiritual, en torno al Concilio de Trento, que se iniciara en el reinado de Carlos y terminó en el de Felipe, 1545-1563. Había evolucionado la política del emperador y se tejería a la de su hijo, pasando por una fase de conducta vacilante al principio y decidida al final, como si el doble foco de una elipse se convirtiera en el rígido centro de una circunferencia. La corte trashumante de Carlos V pasó sus últimos días en tierras extremeñas. Dijéramos que la caballería andante se refugiaba al fin tras unos muros conventuales, y así como el padre agonizó en Yuste, su hijo Felipe asestó el centro de su imperio en el monasterio por él creado de San Lorenzo del Escorial. Pocos meses después de la primera abdicación, el emperador Carlos procedió en la misma Bruselas, enero de 1556, a renunciar a los reinos de España en favor de Felipe, que fue proclamado oficialmente rey en Valladolid en marzo de aquel mismo año, en presencia de la nobleza y del pueblo. Además de los reinos españoles, junto con el Rosellón, la Cerdeña, Felipe heredaba de su padre los territorios descubiertos y conquistados en América, los dominios italianos, Milán, Nápoles, Sicilia y Cerdeña, los Países Bajos y el Franco Condado, diversas plazas norteafricanas y las Islas Canarias, con el descubrimiento de las Islas Filipinas, 1542-1565, y la posterior incorporación de Portugal, 1580, bien pudo alguien acuñar esa célebre frase de que en sus dominios no se ponía nunca el sol. Ante estas nuevas y graves responsabilidades de gobierno, su corona de rey consorte de Inglaterra debió parecerle a Felipe un lejano y brumoso recuerdo. Ahora bien, para gobernar tan vasto imperio y dado su carácter, no le servía la corte nómada de su padre, Carlos V, por lo que decidió fijar una capitalidad burocrática. Valladolid acaso le resultaba una urbe excéntrica y demasiado rebosante de vida ciudadana. Los problemas europeos ya no contaban tanto para Felipe, a no ser para conservar los territorios heredados y para gobernar aquel ámbito geográfico que, además
de sus dominios europeos abarcaban desde las islas Filipinas al estrecho de Magallanes y desde el Canal de la Mancha a California. Le convenía una capital, lo que diríamos hoy un distrito federal, desde donde el monarca pudiese manejar personalmente todos los hilos a través de un copioso secretariado adicto. Por ello escogió lugar tan céntrico como Madrid, y cuando esta villa le pareció demasiado poblada, acudió a refugiarse en el Escorial, centro de la inmensa telaraña de su imperio. Antes de emprender su último viaje, Carlos V quiso dejar a su hijo unos reinos tranquilos, urgía dejar bien solucionados sus problemas con Francia, y así, aprovechando su estancia en Flandes, el emperador ajustó con Enrique II una tregua de 5 años en Baucelles, cerca de Cambrai. Deseaba llegar a dicho acuerdo no solo por interés de su hijo Felipe, sino por la propia satisfacción de dejar sosegada Europa. Por desgracia, aquella paz no duraría mucho tiempo, y no precisamente por culpa de Felipe II. Jamás fue Felipe un rey expansionista, al modo de un Luis XIV de Francia, un Federico II de Prusia y tantos otros. Si se anexionó Portugal fue porque creyó sinceramente que en su derecho le correspondía. Tampoco podía tener conflictos territoriales en América. La epopeya audaz de los españoles en tierras del Nuevo Mundo durante la primera mitad del siglo XVI llevaba ahora aparejada la consolidación de la conquista y la germinación del período colonial. Felipe II fue en realidad monarca pacífico y hombre administrativo. En los comienzos de su reinado apenas tenía enemigos. Pronto fueron surgiendo piratas ingleses, ambiciosos políticos franceses, holandeses anhelantes de independencia, hábiles venecianos y genoveses, siempre dispuestos a pactar con el que más probabilidades tuviera de triunfar o más ofreciera, además de los africanos y turcos, y al fin fue odiado por todo el mundo, porque siempre es aborrecido el poderoso. Se odió a España en aquella época, se odió odio doblado de rencor, porque era la más potente entonces. No era simpático el papel de Felipe, pero el personaje tampoco lo era. Su imperio, forjado con maravillosa e improvisada genialidad, no estaba respaldado por el poderío económico, social y militar que permitiese mantener una hegemonía duradera. Aun así, Felipe II, heredero de múltiples responsabilidades, consiguió que se prolongara casi un siglo. Renunciado también en su hermano Fernando al imperio de Alemania, Carlos V decidió emprender su retorno a España. Antes de embarcarse pasó por Gante, y allí se conmovió contemplando la casa donde naciera, los lugares que le recordaban los días de su infancia y que visitaba por última vez para no volver a verlo jamás. Luego se hizo a la vela con una flota de 60 naves, y el 28 de septiembre de 1556 arribaba a Laredo, en la costa castellana de Santander. Dícese que al tomar tierra, como 40 años antes, en aquel septiembre de 1517, esta vez Carlos V exclamó: «Yo te saludo, madre común de los hombres, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a entrar a tu seno». 2 semanas después llegaba a Burgos, una semana más tarde a Valladolid, y en noviembre del mismo año a Jarandilla, en tierras extremeñas, cerca ya de Yuste, término de su viaje. Evitó casi siempre el hablar de asuntos políticos y parecía solo desear un retiro tranquilo en aquel monasterio de monjes jerónimos. El emperador en Yuste. A principios de febrero de 1557 llegaba Carlos al monasterio de Yuste. Su primer acto fue visitar la iglesia y recibir a la comunidad de monjes que allí residía, pero no se dedicó desde entonces a la vida piadosa y claustral, ajeno a la política y a los asuntos internacionales. Al contrario, su hijo Felipe II siguió consultándole acerca de muchos puntos de gobierno, y el antiguo emperador siguió rigiendo los negocios políticos desde su aislado retiro extremeño, y tampoco vivió allí tan sobre y pobremente como ingenuos cronistas han afirmado. La cocina de Yuste se hizo proverbial, y el recetario de Alcántara, llevado a Francia por las tropas de Murat a principios del siglo XIX, constituyó uno de los más preciosos documentos de la gastronomía universal. Según el historiador Sandoval y la documentación del archivo de Simancas, las habitaciones del emperador constaban de 6 piezas bajas y 6 altas contiguas a la iglesia, y desde las cuales podía ver los divinos oficios. Desde ellas salía también a la hermosa huerta y jardines del monasterio, que se reservaron exclusivamente para el emperador, habiendo tenido que hacer los monjes otra huerta para sí en la parte norte. En las dos se atravesaba una tapia al extremo de la huerta destinada a su majestad, y como a 2 tiros de ballesta había una linda ermita a la cual se iba sin tomar sol por una calle de robustos y frondosos castaños. Aunque el aposento del rey y las oficinas de los criados se comunicaban con el monasterio, no se abría nunca a la comunicación, de manera que se puede decir que estaban separadas del monasterio, aunque unidas a él.
Se llevaron aguas y se hicieron buenas fuentes dentro de la vivienda imperial.